Tengo el gustazo de saludar a una compañera de la casa, Lucy Caballero, militante popular, investigadora, ni una menos. ¿Cómo andas, Lucy? Feliz año. ¿Cómo están, compañeros? Feliz año. Feliz Bueno, año. Lucy, ¿por qué hay que marchar mañana? Contanos. Bueno, como dice la canción, nos sobran los motivos, ¿no? Y me parece que, bueno, en primer lugar, obviamente esto fue catalizado a partir de la brutalidad del discurso de Davos, donde básicamente el presidente llama al exterminio o a la desinhibición de la violencia sobre determinadas poblaciones. Ujú. Recién estábamos viendo un caso en Cañuelas de un vecino que prendió fuego a una casa de dos mamás, bueno, un poco motivado por el odio. Y eso es lo que sucede cuando se usan las más altas esferas del Estado para promover el odio, ¿no? Que se desinhibe una violencia social por abajo. Pero creo que esto excede, ¿no? Por supuesto que esto es gravísimo y efectivamente produjo un... Lo que pasó es que catalizó un malestar que tiene que ver también con la situación económica, con, bueno, el día de la asamblea en Parque Lezama, el sábado, estaban despedidos y despedidas de Bonaparte, trabajadoras estatales. Hay que marchar porque es necesario salir de la pasividad de la dirigencia, que en general no está haciendo demasiado ante la gravedad de la situación, y me parece que es una oportunidad además de articulación y de todos los sectores, ¿no? De expresar un malestar callejero eh, desde todos los sectores, ¿no? Y un poco empezar el año marcando la cancha desde abajo, de que no vamos a tolerar seguir en un gobierno que promueve el odio, pero que además se está entregando a la patria, va a entrar en un nuevo préstamo con el Fondo Monetario, está enajenando empresas del Estado, está llevando a los jubilados por debajo de la línea de la pobreza. Me parece que esto es un catalizador para poner en escena todo eso. Me parecería una ceguera política tratar de reducirlo únicamente a una cuestión meramente digamos, de odio contra determinadas poblaciones, sino que es un plan de exterminio Claro. que tiene, entre otras facetas, digamos, exacerbar pasiones fascistas en la población, pero que además eso va de la mano de un plan de exterminio y una guerra económica, ¿no? Ujú. Bueno, por eso te llamamos a vos, Lucy, porque recuerdo el año pasado una charla en que te escuché y que vos decías, esto, a ver, que lo que más preocupa de esta etapa es que naturalicemos cómo nos buscan inocular el odio a nivel popular, cómo buscan que naturalicemos esta idea de sacrificio y que naturalicemos vivir como la mierda, ¿no? Claro, no se puede pensar la explotación sin el disciplinamiento, sin las estrategias que usa el poder para el disciplinamiento. Me parece que hay, por un lado tenemos este discurso del sacrificio que para mí tiene que ver, eh, por lo menos yo pongo como punto de inflexión la vuelta del Fondo Monetario, donde se está aplicando un plan, lo que está sucediendo es que están cayendo los ingresos populares. Eso, por ejemplo, en el caso de los trabajadores y las trabajadoras informales, no se detuvo durante el gobierno de Alberto Fernández, y no solamente de eso, sino de muchos otros sectores que no pudieron ganarle a la inflación ni siquiera recuperar lo que se perdió en el macrismo. Y entonces hay como una naturalización, una pacificación, estamos naturalizando una situación de sacrificio y sobre todo de asumir individualmente los costos del ajuste, antes lo que era una situación que se colectivizaba, se politizaba. Bueno, ahora hay diversos mecanismos por los cuales lo asumimos como una cuestión de sacrificio individual, de responsabilización individual. Y entonces me parece que en ese sentido es importante pensar cómo ese disciplinamiento de la población también conlleva la exacerbación de pasiones fascistas, ¿no? Tanto como lo que hace la estrategia del gobierno permanente, ¿no? Tratar de hacernos pelear adentro de la propia clase trabajadora, entre los planeros, los trabajadores formales, bueno, ahora le agregamos los homosexuales, y son estrategias del mismo plan, ¿no? Entonces me parece que tocando estos puntos, digo, lo que necesitamos es que el pueblo se insubordine, que el pueblo tome, justamente, que salga a la calle a decir que no va a aceptar, a desnaturalizar, a confrontar.
esta manera de vivir que implica sacrificio, que implica individualización, que implica no tener tiempo para organizarte políticamente. Entonces me parece que en ese sentido esta marcha aporta un montón en ese punto. Lucía, acá te saluda Leila. Hay algunos sectores que se paran desde el peronismo y dicen, no, esta no es la agenda del peronismo, esto es una agenda woke, ¿no? Ahora que está muy de moda decir eso porque está gobernando Trump, y va contra esa supuesta agenda woke. Te pregunto qué contestarías, porque también es cierto que hay muchos que dicen, no, bueno, la verdad es que no llego ni a fin de mes ir a una movilización que convoca a la comunidad LGTB, no me estaría interpelando. ¿Qué responderías a eso? Bueno, esto ya tiene un tiempo, ¿no? Hace un tiempo que estamos dando una discusión adentro del campo popular. Yo empezaría por el principio, ¿no? Que es qué grave que dentro del peronismo se esté conceptualizando a Trump como peronista, ¿no? O como aliado. Eso me parece el primer punto erróneo, que me parece que merecería eh, una discusión doctrinaria, ¿no? Nosotras al contrario, nosotras desde la comunidad LGTB estamos diciendo que Trump es un fascismo colonial, ¿no? Digamos, si algo viene a hacer Trump es a intensificar todas las relaciones coloniales e imperiales, ¿no? Entonces, que desde el peronismo se esté hablando de tratar de generar como una especie de, bueno, de la idea de que Trump gane en Estados Unidos haría avanzar las ideas del peronismo, me parece que es el primer error y eso es terrible, ¿no? Es un error doctrinario que debe tener que ver con los intereses que se están manejando, porque supongo que debe ser personas que deben frecuentar la embajada, ¿no? Como lamentablemente pasa con una parte grande de nuestra dirigencia política. Dicho esto, viene el segundo punto, que es cómo vamos a caracterizar estas expresiones, estas ultraderechas actuales, ¿no? Hay una gran discusión en todos los campos, yo creo que eso también debería suceder en el campo nacional, que trata de caracterizar con la mayor precisión posible qué expresan estas ultraderechas. Nosotros lo que vemos es que estas ultraderechas tienen el antifeminismo, el anti-LGTBIQ+, como parte de una dimensión programática, e incluso programática de Estado, ¿no? Yo creo que ahí lo que tenemos que ver justamente es que hoy, por ejemplo, el antifeminismo es lo que une y articula las derechas y las ultraderechas en muchos países, ¿no? Por ejemplo, es lo que ellos encontraron como zona de contacto incluso con sectores de la derecha que son más liberales y no tan reaccionarios. Bueno, el antifeminismo es lo que articula, digamos, el liberalismo con el conservadurismo. Entonces me parece que pensar que desde el campo popular podemos tener una respuesta que no tome como punto de afirmación las luchas históricas del feminismo y la colectividad LGTBIQ+, es de una miopía gigante, que supongo que no quiero decir cosas que no me corresponden, pero no creo que Perón y Evita hubieran pensado de esa manera. Y después tenemos un punto que es totalmente, que también es de caracterización, ¿no? Cuando se habla, primero la idea de wokismo es una idea que lamentablemente la ultraderecha acá en Argentina tiene muy poca inventiva propia y está importando términos que se usan en Estados Unidos. Hay muy poca imaginación política en la ultraderecha local. Refiere a una manera de hablar despectivamente de las luchas antirracistas que se dieron en Estados Unidos, y que eso fue deformado por sectores conservadores en Estados Unidos para hablar de lo woke. Pero volviendo a nuestro continente, ¿qué es lo que tenemos que pensar, ¿no? Que es una visión de la ultraderecha desde el sur, porque para nosotros no nos podemos confundir, creo que tratando de generar, más allá de que esto sea un fenómeno global, nosotros tenemos que entender qué función cumple en Latinoamérica, ¿no? Y ahí viene el colonialismo. Cuando se habla de destruir la población LGTB, el movimiento feminista, hay que entender qué tipo de brutalidad y de violencia hoy necesita este capitalismo colonial para avanzar en una profundización del extractivismo, en una profundización de la explotación del trabajo. Y ahí vemos, ¿no?, que son luchas históricas en nuestro continente. Por ejemplo, si vos vas a ver quiénes son las lideresas que están al frente de las luchas contra las multinacionales en distintos países de Latinoamérica, son compañeras que se identifican como parte del movimiento de mujeres también, ¿no? Esa idea de
bueno, de defensa de la vida y de la naturaleza y de los territorios. Me parece que es completamente económico la discusión sobre, bueno, el ataque a esta población. Y después, obviamente, que tiene que ver con que nuestra comunidad está llena de trabajadoras y trabajadores y me parece que es clarísimo que hay un componente en la marcha que es que denuncia el plan de exterminio económico del gobierno y que claramente tiene que ser una marcha que catalice un malestar social y que convoque distintos sectores afectados por la política de Milei, lo cual no quita que sí me parece que hay que tener en el horizonte tener definiciones más explícitas de cuál es la agenda o a qué tipo de modelo económico nos oponemos, ¿no? Nosotras, por ejemplo, desde Ni Una Menos decimos claramente que salimos contra el saqueo, ¿no? Que esa política del odio es funcional a un saqueo, que tenemos en el horizonte un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y también salimos por todo eso, pero me parece de mucha miopía pensar que esta marcha no es económica, al contrario, se evidencia con más claridad que nunca que lo que se entiende como elementos extraeconómicos son parte de una economía de la violencia, una economía de las pasiones fascistas y sobre todo una economía del brutalismo que necesita atacar determinadas poblaciones para, bueno, para correr la frontera del brutalismo del capital y para concentrar riqueza. Lucy, contanos un poco lo organizativo, cómo va a ocurrir todo mañana, si bueno, van a haber oradores o no va a haber escenario, documento o no, cómo viene la cuestión más bien de la marcha y las convocatorias que están habiendo. Sí, en realidad, como me parece que la convocatoria fue tan autoconvocada y tan rápida, Sí. no se llegó a acordar a escenario y documento, así que pero sí va a tener una cabecera encabezada por las madres, abuelas, el movimiento trans, y después van a ir organizaciones LGTBIQ+, feminismos, movimientos de derechos humanos, partidos, sindicatos, y la marcha empezó a partir de las 16. Bien, y se marcha a Plaza de Mayo, ¿no? A Plaza de Mayo, exactamente. Bien. Y se viene después todo un cronograma, me imagino 8 de marzo, 24 de marzo, donde ahí vos planteabas el tema del colonialismo, que sería, bueno, cómo construimos como desafío del campo nacional y popular una agenda de la soberanía, cuando la dirigencia, vos hablabas de la pasividad de la dirigencia política profesional, que se está peleando por las candidaturas, pero que no está denunciando el Fondo Monetario, que no está denunciando el extractivismo, que no está denunciando el reseteo que no lleva adelante Milei. Yo realmente no creo que Milei tome decisiones, sí creo que Paolo Roca, que Ornequian y que otros personeros como Sturzenegger y Caputo son los que realmente cortan el bacalao. No sé cómo lo ves vos. Sí, sí. Yo creo que Milei es un personaje que a ellos les sirve y que los ordena en relación a un proyecto histórico que es disciplinar a la clase trabajadora argentina, que en distintos momentos de nuestra historia se opuso a insertar a la Argentina en una división internacional del trabajo como mera productora de productos, exportadora de productos primarios. Y eso está en juego, ¿no? Un proyecto histórico de latinoamericanizarnos al punto de, bueno, abandonar la industria, la ciencia, la tecnología. Eso me parece que es el corazón de este proyecto. Eso ordena a la clase dominante. Me parece que Milei claramente es un muñeco. De hecho, que hayan puesto de nuevo a Caputo, a Bausili, en la dirección del Ministerio de Economía y el Banco Central respectivamente, habla de que, bueno, son cuadros orgánicos a este saqueo financiero que, bueno, podrían haber estado en el gobierno de Milei o en el de Burrich, ¿no? Me parece que eso tiene que ser Sturzenegger, enfrentado de ¿no, otra manera. Lucy? Sí, Sturzenegger, Megacanje. Sturzenegger, exacto. La historia los condena, claro. Exactamente. Te mandamos un fuerte abrazo. Mañana entonces, a partir de las 4 de la tarde, se convoca Zona de Congreso. Exacto, nos vemos ahí. Abrazo grande, Lucy, Abrazo. gracias. Chao, chao. Un lujo, ¿eh? Lucy Caballero, compañera, militante, Ni Una Menos. Y seguimos con la música del Manu Rivas.